¿Qué tal? Muy buen día. En este pequeño video tutorial estaremos viendo cómo llevar a cabo lo que son las pruebas de bondad de ajuste mediante chi cuadrada, pero usando software estadístico Minitab. Cabe recordar que estas pruebas de chi cuadrada lo que hacen es ver si cierto conjunto de datos se ajusta a cierta distribución o una distribución que estamos proponiendo. Entonces, en este caso, se trabaja luego con lo que serían variables, sobre todo cualitativas, porque se registra el conteo de ocurrencia de los eventos a cierta clase. Entonces, dejándolo así, brevemente como una introducción a ello, de forma general, las pruebas de bondad de ajuste, lo que dicen, tenemos en nuestras hipótesis estadísticas, en la hipótesis nula H0 nos dice que el conjunto de datos se ajusta o sigue una distribución propuesta. Aquí podríamos decir que el conjunto de datos se ajusta a una distribución binomial, a una distribución normal, una distribución de Poisson, hipergeométrica o una distribución que nosotros estamos proponiendo, que se comporta de cierta forma. Mientras que la hipótesis alternativa dice que el conjunto de datos no se ajusta o no sigue la distribución propuesta o no se ajusta a la distribución de Poisson o Poisson o binomial, por ejemplo. Otra forma de reescribir o redactar las hipótesis, respetando los signos que solemos colocar tanto en H0, HA o H1, en la hipótesis nula podemos decir que el conjunto de datos sigue una distribución igual a la normal, por ejemplo, y en la alternativa que el conjunto de datos no sigue, o mejor dicho, se ajusta a una distribución diferente a la normal. Esto con el objetivo de respetar los signos que solemos colocar, como si fuera una prueba bilateral. Entonces, bien, como nota, estamos diciendo que esto luego viene de la parte del análisis de datos categóricos. Por ejemplo, vamos a trabajar con clases. Entonces aquí tenemos las clases y el conteo de ocurrencia de los eventos para cada clase. De que lo se conozca como pues, parte de los análisis de datos categóricos. Entonces, bien, en este breve video, que espero no se haga muy extenso, vamos a ver tres ejemplos donde vamos a ver si el conjunto de datos se ajustan a tres distribuciones que serían diferentes y cómo se llevaría a cabo esto con Minitab. Bien, nuestro primer ejemplo nos dice que un psicólogo sostiene que el número de suicidios, durante la primavera es el doble que en cualquiera de las otras tres estaciones. Para verificar su hipótesis, toma una muestra de tamaño 500 usando los registros policíacos de las principales ciudades del país y clasifica cada suicidio en una de las cuatro clases de acuerdo con la estación que hayan ocurrido. Por lo tanto, tenemos cuatro clases que son las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Y tenemos lo que serían pues la cantidad de suicidios que ocurrieron en cada estación. A esto, dentro de la metodología de las pruebas de bondad de ajuste, se le conoce como los observados, es decir, qué frecuencia observada tenemos para cada clase. Pues 182 en primavera, 96 en verano, 120 en otoño y 112 en invierno. Y pues nos da el 500, ¿no? Los 500 registros. Esto recuerden que sería lo que se le conoce como observados. Y bueno, nos dice si se identifica a la primavera como la clase 1, el verano como la clase 2, etcétera, dentro de la hipótesis nula, desearía probarse lo siguiente. Entonces, el psicólogo dice que durante la primavera es el doble de suicidios que en las otras estaciones. Por lo tanto, si los suicidios fueran iguales en todas las estaciones, pues habría un cuarto, ¿no? De suicidios en verano, uno en primavera, un cuarto en otoño, un cuarto en invierno, otro cuarto en primavera. Pero, como dice que es el doble, entonces fíjense cómo se redacta. Aquí diremos que la proporción de suicidios es de 2/5 para primavera y 1/5 para el resto de las estaciones. Esto pues diciendo que al final de cuentas, pues es el doble, ¿no? Lo que sería primavera. Aquí una disculpa, aquí se fue esta P3 de más. Entonces, nuestra hipótesis de investigación es tal cual lo que dice el psicólogo. El número de suicidios es el doble que en cualquiera de las otras tres estaciones. Por lo tanto, una forma de escribir la hipótesis nula, reescribirla diferente a esta, diríamos así: el conjunto de datos sigue la distribución propuesta de proporción de suicidios, punto 4, proporción de suicidios en verano, punto 2, proporción de suicidios en otoño, punto 2, y proporción de suicidios en invierno, punto 2. Nota, pues aquí siempre la suma nos tendría que dar el 1 en estas proporciones propuestas. De igual forma acá, pues al final queda 5 entre 5, queda 1.
Y la hipótesis alternativa, pues nos diría que el conjunto de datos no sigue la distribución propuesta y que por lo tanto, entonces, la cantidad de suicidios en primavera no es el doble que en las otras estaciones. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? Esta información que tenemos aquí la vamos a llevar a Minitab. Entonces, vamos a tener que generar aquí dos columnas para Minitab de entrada, o tres pues. Sería primero CAI, lo que sería la categoría o la clase, que es estación, primavera, verano, otoño, invierno. Lo que llamamos los observados o I, que ya sería el registro de los suicidios para cada estación. Entonces, esa es la información que nos da el problema y con base en lo que decíamos, ¿no? De la distribución propuesta, pues aquí estarían las proporciones propuestas para cada una de estas estaciones. Punto 4 para primavera porque es el doble que las demás y punto 2 para el resto. Manualmente, pues luego aquí tendríamos que calcular los esperados y demás, pero como lo vamos a hacer directo con Minitab, Minitab se encarga de ello. Entonces, ¿cómo analizamos o cómo llevamos a cabo una prueba de bondad de ajuste de chi cuadrada mediante Minitab? Nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir donde tenemos aquí tablas, y en tablas tenemos prueba de chi cuadrada de bondad de ajuste para una variable. Entonces, es aquí donde vamos a dar clic. Entonces, en este caso, nos pregunta primero los conteos observados, es decir, el O y los observados que dijimos que son suicidios. Nos habilita aquí la columna de los datos, la ingresamos para observados. Nombre de la categoría opcionales, pues nuestras categorías dijimos que son las estaciones. Entonces las seleccionamos. Y ahora aquí, como nosotros estamos proponiendo una proporción de, pues específica, ¿no? De cómo se van a comportar los suicidios para cada una de las estaciones, vamos a seleccionar esta opción, que son proporciones específicas, porque nosotros las vamos a especificar. Si dijéramos que la proporción de suicidios es igual para todas las estaciones, dejaríamos esta de proporciones iguales. Entonces, proporciones especificadas. Y bueno, aquí nos va a preguntar, bueno, ¿dónde están esas proporciones? Pues ya tenemos la columna de proporciones propuestas. Y listo, básicamente con eso. Le damos clic en aceptar. Y nos genera nuestro análisis. Fíjense que tenemos las categorías, los observados y las proporciones propuestas. Hasta ahí la información que le dimos. Luego Minitab calcula los esperados, es decir, con base en esta proporción propuesta, pues ¿cuántos suicidios se esperarían? Ah, pues se esperarían 200, por ejemplo, en primavera, y verano, otoño, invierno, pues 100. No, la suma de esta columna siempre tiene que dar n, que es 500. Y ahora sí, se calcula el estadístico de prueba chi cuadrado, poco a poco. Y es la contribución de cada categoría a cada uno de lo que serían pues sí, cada categoría cuánto contribuye a lo que es el cálculo de chi cuadrada. Esto se obtiene como lo que sería el observado menos el esperado al cuadrado entre el esperado. Y aquí es como nos da estos valores. Entonces la suma de estos 4 sería el estadístico de prueba chi cuadrada que aquí está. Tenemos 3 grados de libertad porque es cantidad de categorías menos 1. Hay 4 categorías, 4 estaciones, menos 1 pues 3. Aquí está el estadístico de prueba, chi cuadrada y lo que sería el valor de P. Pues muy bien, nos llevamos estos resultados a nuestra hojita. Y ahora sí, pues prácticamente el análisis ya está hecho. En este caso, nuestro estadístico de prueba junto con su respectivo valor de P. Entonces, pues ya con esto el estadístico de prueba chi cuadrada nos da 5.82, valor de P 0.121. Entonces, si estamos trabajando al 95% de confianza, alfa es de 0.05, nos preguntamos, ¿este valor de P es menor o igual al alfa de 0.05? Pues no, no es menor, por lo tanto no se rechaza H0. Y si no rechazamos H0, pues nos estamos quedando con lo que dice nuestra hipótesis nula. Entonces el conjunto de datos sigue la distribución propuesta y por lo tanto podríamos decir que lo que vendría siendo el número de suicidios es el doble que en cualquiera de las otras estaciones. Es decir, se cumple lo que mencionaba el psicólogo. ¿Sí? Y listo. Así de simple y sencillo se analiza esto.
Vamos a ver otro ejemplo donde en este caso vamos a tener lo que sería una distribución diferente. Veamos, el ejemplo 2 nos dice, un editor revisa un texto contando el número de errores de imprenta por página. Al final de la revisión de 100 páginas obtiene los siguientes resultados. Entonces tenemos aquí 0 errores, un error, 2, hasta 7 errores. Y la cantidad de páginas que contaban con esa cantidad de errores. 15 páginas con 0 errores, 27 con 1, 25 con 2, así sucesivamente hasta tener 100. Y nos dice, el editor supone que estos datos pueden ser representados mediante el modelo de Poisson. Por lo tanto, hipótesis de investigación es que los errores de imprenta por página se ajustan a una distribución de Poisson. De ahí la hipótesis nula H0 el conjunto de datos sigue una distribución de Poisson. H el conjunto de datos no sigue una distribución de Poisson o Poisson. Entonces, nuevamente vamos a tener que llevarnos los datos en dos columnas a minitab. Entonces, en este caso, aquí los tendríamos cantidad de errores y páginas. O la cantidad de páginas con esa cantidad de errores. Ahora bien, como vamos a proponer que se distribuye con base en la distribución de Poisson o sigue una distribución de Poisson, mejor dicho, no hay necesidad de que nosotros le propongamos los valores. Entonces, aquí donde sí Minitab tiene una opción muy particular para cuando propongamos que siga una distribución de Poisson o Poisson. Para hacer esto nos vamos a ir a estadísticas, estadística básica, y hasta más abajo por ahí dice prueba de bondad de ajuste para Poisson o Poisson, y vamos a elegir esta. Esta es la opción que vamos a elegir siempre que digamos que el conjunto de datos se ajusta a una distribución de Poisson. Bien, entonces, variable en este caso pues va a ser la cantidad de errores. Esa es nuestra variable. 0 errores, 1 error hasta 7. Y ahora sí, variable de frecuencia, es decir, qué frecuencia tenemos para cada una de las clases. Pues sería pues aquí los registros de los observados. Y con eso. Manualmente llevar a cabo pues proponer que se ajuste a la distribución de Poisson implica calcular lambda. Hay que calcular la media, el promedio. Y ahorita vamos a ver unos pequeños detalles que tiene esta técnica. Le damos clic en aceptar. Entonces ya Minitab nos hace ese cálculo, o sea, manualmente pues lo tenemos que hacer. Nos dice que en promedio hay 2 errores por página. Entonces, pues hay que obtener lambda. Y ya con lambda, pues vemos si se ajusta o no a esa distribución de Poisson o Poisson. Porque recuerden que lambda, que es una media, es el promedio de errores por página, es el único parámetro que tiene la distribución de Poisson o Poisson. Bien, aquí es donde vamos a ver el detalle que tiene esta técnica. En esta técnica, la cantidad de observados y esperados para cada una de las clases siempre tiene que ser mayor a 5. Mayor o igual a 5. Entonces, fíjense, nosotros en la cantidad de páginas que teníamos con 5 errores, 6 y 7 errores, pues son 3, 1 y 2. Entonces, lo que se hace metodológicamente es agrupar clases. Por lo tanto, en lugar de tener desde 0 hasta 7, vamos a tener desde 0 hasta mayor o igual a 5. Y esta clase de mayor o igual a 5, pues va a tener estas 6 observaciones. Se agrupan esas clases, porque no debemos tener clases con esperados menores a 5 u observados, perdón, menores a 5. Y es lo que hizo aquí, mayor o igual a 5. Ahora sí, hizo el cálculo de los esperados con base en la distribución de Poisson, pues aquí estarían la probabilidad de que en una página haya 0 errores, un error, 2 hasta mayor o igual a 5. Esto se obtiene con la distribución de Poisson gracias a que lambda se calculó como 2. La contribución de chi cuadrada, y ahora sí, pues fíjense, hipótesis nula, alternativa, aquí sí no las genera porque pues es muy directo, ¿verdad? Los datos siguen una distribución de Poisson, los datos no siguen una distribución de Poisson o Poisson, y listo. Chi cuadrada y lo que sería el valor de P. Aquí una nota antes de llevarnos estos resultados. Fíjense que los grados de libertad son 4. Y en total tenemos, si se fijan, son desde la clase 0 hasta mayor o igual a 5. Son 6 clases. Aquí los grados de libertad se calcularon como cantidad de clases menos 1 menos cantidad de parámetros calculados. Como se tuvo que calcular lambda, entonces perdemos 2 grados de libertad en total. Entonces de las 6 clases, menos 2, pues 4. Por eso aquí tenemos 4 grados de libertad. Muy bien. Entonces, pues ahora sí podemos reportar nuestros resultados. En este caso, pues si se fijan, nos están dando
un valor de P de 0.897 que viene de un estadístico de chi cuadrada de 1.08. Como no se menciona nivel de significancia o confianza, pues alfa nuevamente es de 0.05. Entonces nos haríamos la pregunta, si ese valor de P es menor o igual al alfa. Pues no, no es menor. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, no rechazamos la hipótesis nula. Y si no rechazamos la hipótesis nula, pues diríamos que el conjunto de datos sigue una distribución de Poisson. Ya en contexto del problema, pues estaremos diciendo que los errores de imprenta por página se ajustan a la distribución de Poisson con lambda igual a 2. Entonces, pues aquí es donde ya veríamos que es cierto lo que dice pues el editor. Muy bien. Fíjense que en este caso, el primer ejemplo, pues bueno, era una distribución propuesta o diferente, o sea, una distribución ya establecida, binomial, hipergeométrica, etcétera, sino propuesta. Aquí sería una distribución de Poisson, que es muy particular la forma de hacerlo con Minitab. Y vamos a ver un tercer ejemplo, que sería una distribución distinta. Dice, considérese el lanzamiento de un dado. Se formula la hipótesis de que el dado no está cargado, lo cual es equivalente a probar la hipótesis de que la distribución de resultados es la distribución uniforme discreta. La distribución uniforme nos dice que la probabilidad de cada evento es igual. Entonces, si un dado tiene 6 caras, pues la probabilidad de que caiga un 1 es un sexto, un 2 un sexto, un 3 un sexto. Es decir, cada cara tiene la misma probabilidad de caer siempre y cuando, como dice aquí, que el dado no está cargado. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué se hizo aquí? Supóngase que el dado se lanzó 120 veces y se registra cada uno de los resultados. Al no estar cargado el dado, se esperaría que cada lado cayera 20 veces. Entonces, como fueron 120 lanzamientos, si lo dividimos entre 6, que son los 6 resultados, pues cada resultado, cada cara, debería de caer 20 veces. Entonces, aquí tendríamos realmente, aquí están las caras del 1 al 6, cuántas veces cayó cada cara, lo que sería el observado, y pues el esperado. Ahora bien, hipótesis de investigación, pues los resultados obtenidos en el lanzamiento de un dado se ajustan a una distribución uniforme, es decir, el dado no se encuentra cargado. Hipótesis nula, el conjunto de datos sigue una distribución uniforme. Hipótesis alternativa, el conjunto de datos no sigue una distribución uniforme. Para este caso, pues vamos a generar lo que serían las clases, que es las caras del dado y los observados dentro de Minitab. Entonces, aquí en Minitab tenemos las caras, los observados. Realmente los esperados, no es necesario ponerla, ahorita vamos a ver por qué. Que bueno, quedamos que son 20, ¿verdad? Porque cada cara tiene la misma probabilidad de caer. Fueron 120 lanzamientos. Ahora, si nos vamos a ir nuevamente a estadísticas, a tablas, como lo habíamos hecho en el primer ejemplo, y nuevamente prueba de chi cuadrado para bondad de ajuste. Entonces, en este caso, pues vamos a poner aquí los conteos, los observados, número de categoría opcional, pues las caras, y ahora aquí sí, anteriormente pusimos proporciones especificadas, ahora tiene la opción aquí que dice proporciones iguales, es decir, distribución uniforme. Y ya, con eso basta. Aceptar. Y así, pues, ¿qué nos hace aquí Minitab? Nos pone la proporción. Entonces, si son 6 resultados, pues la probabilidad de que acontezca cada uno de ellos, punto 16666. El esperado, pues 20. Y el cálculo de la contribución al estadístico de prueba chi cuadrada. Más adelante, pues ya nos da chi cuadrada y valor de P. Nota, pues son 6 categorías menos unos 5 grados de libertad. Entonces, nos vamos a traer pues, todo esto. Y listo. Lo reportamos dentro de nuestra hojita para poderlo tener aquí. Entonces, pues al ver lo que serían este valor de P, que viene el estadístico de chi cuadrado 1.7, que es muy chiquito, el valor de P es de 0.889. Si alfa sigue siendo de 0.05, pues nos preguntamos, ¿P es menor o igual al alfa? Pues no, no es menor, por lo tanto no se rechaza H0. Entonces, si no rechazamos H0, pues estaríamos diciendo que el conjunto de datos sigue una distribución uniforme. En otras palabras, ¿qué podemos decir? Pues que el dado realmente no se encuentra cargado y que
la frecuencia de los resultados de cada cara es la misma o es igual. Muy bien, pues con esto vimos tres ejemplos de cómo resolver o cómo llevar a cabo una prueba de bondad de ajuste mediante chi cuadrada cuando es una distribución uniforme, cuando es una distribución de Poisson o Poisson y cuando tenemos una distribución propuesta. Esperemos que esto sea de utilidad para que puedan resolver sus ejercicios.